Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalio Fichelson y hoy vamos a charlar con un amigo que quiero un montón sobre un tema que es trascendental, que tiene que ver con lo que es el propósito. En el mundo de las empresas el propósito es clave y para eso, cuando estuve planificando con quién podía hacerlo, pensé en todos mis amigos. Gracias a Dios tengo algunos, y elegí a este en especial, que además vive en otro país actualmente, para lo cual no es fácil poder lograr el espacio para poder charlar con él. Nicolás Goldstein, que nos acompaña hoy, es el responsable de Accenture para todos los países de habla hispana, y para mí es un honor porque además de todo es mi amigo de toda la vida, fue compañero mío en la primaria, nos volvimos a encontrar creo que en la facultad y después también profesionalmente en algunas cosas, pero principalmente es alguien que quiero, que admiro y que me va a encantar aprender de ustedes. Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias, Nat. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Encantado, me dijiste, vamos a conversar y me tomé el avión y acá estoy. Sí, en verdad, hace poco me preguntaste, bueno, ¿qué estás haciendo? Y ahí se me ocurrió y dije, bueno, vamos a hablarlo acá, compartirlo con todos. La idea es que podamos ayudar a muchos empresarios, a emprendedores, y con ese objetivo está armado este programa. Así que hoy tenemos que hablar de propósito. Y lo primero que te iba a preguntar para romper el hielo es, ¿qué es para vos el propósito? Bien, ya me conocés, soy un poco escandalizador, así que cada vez que dicen la palabra propósito, yo no entiendo qué es el propósito. Pero como me dijiste que íbamos a hablar de eso, tuve que reflexionar un poquito y dije, al final el propósito es lo que te mueve. Y creo que las personas somos multipropósitos. No hay una sola cosa. No te mueves solo por la amistad, no te mueves solo por el amor, no te mueves solo, no sé, por el dinero. Uno tiene que encontrar sus propósitos que además van cambiando en la vida. Y eso es muy importante porque no es lo mismo lo que te mueve a los 20 años que lo que te mueve a los 50. Claro. Y creo que eso es la parte divertido de estar acá, ¿no? De poder tener distintos objetivos y distintos desafíos que te van energizando para en el día a día poder despertarte sin despertador, como hago yo, para ir a enfrentar la vida. Claro. Bueno, ahí, viste, esto es lo que va a traer de bueno esta charla. Los dos tenemos un trayecto largo en el mundo de las empresas y la realidad es que, digamos, además somos amigos de toda la vida y a mí particularmente me emociona estar aquí hablando con vos sobre este tema, porque para mí el propósito es la intersección de tres cosas muy relevantes que te diría que son motor, que son algo que puede mover montañas. La primera es lo que te gusta hacer, ¿no? Imagínate tres conjuntos como cuando nos enseñaba, no me acuerdo qué... El diagrama de Venn. El diagrama de Venn, de tres conjuntos, en la intersección ahí en la mitad, es ¿qué te gusta hacer? ¿No? ¿Qué te sale fácil hacer? ¿Cuáles son tus dones y tus circunstancias, tanto internas como externas, para algo que te fluye y te sale fácil? ¿Y qué necesita la gente, no? ¿Qué necesita la gente? En esa intersección es ahí un poco donde va el propósito. Y la verdad que cuando venía pensando lo que tenemos para hablar de eso, tenemos tanta historia en nuestro haber, de cosas que pasamos. Yo, por ejemplo, cuando nos conocimos, ni siquiera yo usaba una equipa en la cabeza, yo no era una persona observante y éramos compañeros y un poco lo que me surge plantearte en este momento es cómo el propósito, esto que planteaste vos, cómo el propósito es clave para afrontar grandes desafíos, ¿no? Vos sos alguien que hoy también, además de tu posición
¿Cuánta gente manejás en Accenture? ¿Cuánta gente labura en las operaciones que dependen de vos? Un poquito más de 20.000 profesionales que trabajan en los países que me toca a mí supervisar. Digamos. Claro, 20.000 almas, ¿no? 20.000 personas, 20.000 sueños, 20.000 familias. Ni hablar, ¿no? De todos los vendors, los proveedores, ni hablar de los clientes, pero digo, tener 20.000 personas que cuando van a trabajar van a cumplir su sueño, su propósito, ¿no? Y vos sabés que, además de todo, yo creo que vos y yo, que es impresionante el cariño que te tengo, Nico, y te lo voy a decir 1000 veces en el capítulo, somos como modelos diferentes del mundo corporativo. Yo siempre te tuve a vos, mirándote de afuera, porque nunca compartimos compañías, que vos eras alguien que entendía a la perfección cómo es la dinámica y el juego del mundo corporativo. Yo te tenía de esa manera, ¿no? Como alguien que sabe y entiende cómo se mueve, que se mueve estratégicamente para lograr los objetivos de las compañías a las que labura, que se mueve estratégicamente para crecer y hacer crecer. Y yo siempre fui alguien diferente, ¿no? Digo, en el mundo corporativo yo más bien siempre fui algo crítico, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los resultados y a veces siento que esas corporaciones en las cuales nosotros trabajamos, o por lo menos yo trabajaba, muy pocas veces se dio que esa corporación tenía ese hambre y esa diligencia de valorar al que más producía, al que daba más resultados. Entonces es como que vos sos alguien que yo te tengo como un referente del mundo corporativo, y yo soy alguien que siempre fue bastante crítico de lo que era el mundo corporativo. De hecho, cuando fue la pandemia es que di el salto, me salí del mundo corporativo y empecé, como yo lo llamo, a ir por mis propios sueños, a dejar de ser un cumplidor de sueños ajenos, ¿no? ¿Qué tiene en este tema, cómo juega el propósito de la persona con el propósito de la compañía para la cual la persona labura, trabaja? Difícil la pregunta. O sea, varios conceptos. Por ejemplo, yo no soy resultadista. Yo pienso al revés. Primero, hagamos las cosas bien, que los resultados van a venir. Y a través de los años eso se dio. No voy a buscar el resultado por el resultado, voy a buscar la formación del equipo, voy a buscar la estrategia correcta y tratar de construir a mediano plazo. Sí lo hago con mucha hambre, o sea, con expectativas muy altas. Vos sabés que yo corro maratones y corro ultramaratones. Claro. Entonces vengo hace 2 semanas de correr una carrera que era de 380 kilómetros. No son 40, que ya son un montón. Y me encanta. Y aprendí en esta última carrera que fracasar es parte del aprendizaje. No llegué a hacer los 380. Hice 300, venía lastimado de la espalda. Igual fue espectacular. Entonces, el propósito... La empresa al final es un conjunto de personas. No nace la empresa así, tiene una misión, a lo mejor, una visión, como nos enseñan en negocio para ponerlo, pero vos tenés que conjugar las voluntades de las personas para que logren los resultados en una estrategia determinada. Entonces vos me decís, vos sabés moverte políticamente. Yo creo que a través del tiempo logré un equilibrio entre entender a las personas, entender la necesidad de negocio y poder ir... Me mató cuando dijiste los 3 diagramas de Venn. Yo me siento con la gente y le digo, tu carrera son 3 diagramas de Venn. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué está dispuesta la empresa a pagarte por lo que hagas? Entonces, por ejemplo, mira, me gusta pintar paredes de color violeta. Y sé pintar paredes de color violeta. Ok, Accenture no te va a pagar por eso. Lo siento mucho. Tenés que encontrar algo por lo cual te esté dispuesto a pagar. Ahora, me gusta hacer asientos contables y yo estoy dispuesto a pagarte, pero no lo sé hacer. Bueno, tenés que aprender. Claro. Y lo mismo, tenés que ir arrimando a la gente a esa intersección que decís vos, que al final es una mezcla entre motivación de la persona y motivación de la empresa. Claro. Entonces, lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer
y la empresa está dispuesta a pagarte por Total. esas dos cosas. Y con eso vos te despertás a la mañana, vas motivado, vas contento, sin despertador, al trabajo. Te tengo una mala noticia. A medida que pasan los años, lo que te gusta hacer va cambiando. Claro. Lo que la empresa está dispuesta a pagarte porque hagas también va cambiando. Y esa es la dinámica que uno se siente más incómodo, que quiero cambiar de trabajo, o te ponen un jefe que no te gusta, o los compañeros. O creces. O vos querés crecer, querés más responsabilidades, o querés más plata, o el trabajo se mudó y ahora es, no sé, se fue del centro a zona norte y no querés viajar. Entonces pasan muchas cosas y tenés que estar readaptándote. Claro. Ahora, igual que las relaciones, igual que el matrimonio, no lo podés juzgar por un día malo. Si yo llego a mi casa y tuve un día malo con mi esposa, no me voy a divorciar. Llevo 29 años casado. Son ciclos que tenés que ir viendo mes, 3 meses y mirar para atrás y decir, ¿valió la pena haber dedicado mi tiempo, mi talento a esta empresa? ¿A este grupo de gente? Los resultados pueden ser buenos o pueden ser malos. Por eso yo te digo que no te eclipsen. Ganar un partido 1-0 jugando mal, no sé, a mí no me gusta tanto, siempre me gusta ganar, ¿no? Pero capaz que prefiero jugar bien y empatar, pero saber que dejé todo en la cancha, que ganar por un gol en contra. No voy a ir a festejar si jugué mal. Esa es mi filosofía, ¿no? Claro. No, cuando yo hablaba de resultado, ¿por qué te lo mencionaba? Porque yo trabajo mucho. ¿Qué me pasó a mí? Cuando yo me cansé de trabajar para las compañías, en la pandemia dije, bueno, quiero empezar a cumplir mis propios sueños. Y me di cuenta, mira, yo me retiré 4 meses, esto no te lo conté nunca, pero me retiré 4 meses a pensar qué hacía. Me iba a trabajar como si había conseguido un departamento, me iba a trabajar a la mañana a la misma hora, volví a la misma hora. Jornada laboral. Jornada laboral de ver qué me gustaba, para qué había sido bueno. Imagínate, Nico había manejado la mesa de dinero de una compañía como Dow Química, había creado productos de inversión para el Bank Boston, el área corporativa, y para las compañías inviertan afuera en un momento donde era complicado que las compañías puedan invertir afuera. Había pasado por Nextel, una compañía que la vi crecer y estuve 11 años y pasé por toda la compañía. Eso fue una experiencia espectacular porque esa compañía para mí fue muy paradigmática, porque vos sabés que en esa compañía la primera mitad fue el mejor lugar para trabajar. La compañía, me acuerdo que en la encuesta de Best Place to Work, Great Place to Work, Great Place to Work, siempre estaba al tope. Era increíble cómo lograr con una tecnología mucho menos competitiva que no, en verdad no era la competencia, pero sí los que estaban en el sector. Imagínate que una antena de Nextel tenía 10 veces más tamaño que una antena de cualquier competencia. Y cómo lograr que una compañía sea única a pesar de tener desventajas comparativas. Y esa compañía era única. En esa misma compañía los últimos años fueron tremendos. Del mejor lugar para trabajar se transformó, a partir de muchas cosas que pasaron, en el peor lugar para trabajar. Yo me acuerdo esto que decías vos, ¿no? Yo me levantaba a la mañana. Los primeros años iba feliz a la compañía. Nunca vi 2.000 almas todas unidas, ¿viste? Todas enfiladas, todas enfocadas en los mismos objetivos, con el mismo plan estratégico. Aprendí muchísimo y tengo mucha gratitud hacia todas las compañías donde laburé. Pero toda esta situación, cuando me cansé, ya vino la pandemia, dije, bueno, basta. Ahí me recluí, a ver, ¿dónde era bueno? Y yo me di cuenta y realmente hice mi autocrítica. Dije, mira, fui uno más del montón. Había sido uno más. No me había ido mal. Había crecido en la pirámide, pero no brillaba, no me sentía único, no sentía que mi aporte era diferente, no sentía que había creado valor.
Y yo no me quería retirar de mi vida laboral de esa manera. Dije, no, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir. Yo voy a ir. Y vos pensá, Nico, que esto fue en la pandemia, yo tenía 4 hijos muy grandes. En ese momento para el cual había que casarlos, había que pagar todo, ¿viste? Lo que implica el crecimiento de una familia. Claro. Y entonces fueron mágicos esos 4 meses. Porque yo no sabía lo que iba a hacer. Y me di cuenta, después de mucho pensar, que en donde había sido único era un hobby que yo tenía. Era un hobby. Yo veía a alguien en la compañía que me caía bien, que le veía que tenía buenos valores, que me parecía que era alguien que había tenido ciertas experiencias, que él se miraba a él mismo como sin darse el valor que tenía, y me gustaba, lo mentoreaba, ¿viste? Un poco lo apadrinaba y lo ayudaba a cambiar. Ahí sí me salía bárbaro, literalmente, su manera de cómo mirarse y cómo mirar el desafío en la compañía. Y esos tipos de repente veía que empezaban a adelgazar, empezaban a crecer mucho, ¿viste? Empezaban no paraban de crecer. Eso es lo único que yo dije. Esto es diferencial. Esto fue el diferencial. Yo armé equipos, armé sectores nuevos. Eso era algo raro, porque en las compañías donde nosotros laburábamos, armar sectores nuevos no era algo habitual. Uno venía a continuar un business as usual. Entonces, yo descubrí el propósito básicamente en la pandemia. Cuando me propuse descubrir el propósito. Cuando me propuse no terminar mi vida laboral siendo uno más. ¿Cuál es tu propósito? Mira, lo aprendí. En una época fui gerente general de LATAM, de la línea aérea en Perú. Y me di cuenta que esto es algo que lo ves en internet, que la gente se acuerda del impacto que causaste en ellos, nunca se acuerda de los logros que tuviste. Por ejemplo, cuando yo estuve en Perú, fue el año que más plata ganó, el año que más factor de ocupación tuvo, el negocio fue genial. Pero ¿sabés cuál era el diferencial o el propósito? Que la gente se sentía muy a gusto trabajando. ¿Entendés? Que el haber ido a trabajar y que el jefe sea cercano, que escuche, que construya, que busque consenso, nos hizo saltar en los resultados como una consecuencia de trabajar bien. Y eso haciéndolo de buena manera, de manera amable, de una manera empática, te diría, con los demás. Entonces, llegar y que toda la gente de seguridad te salude, que la gente de limpieza te salude. Yo voy hoy al edificio donde estaba LATAM en Perú, y la gente me saluda y se acuerdan de mí, y nadie se acuerda que ese año ganamos un montón de plata, el último año que estuve. Todos se acuerdan cómo los trataste, cómo los hiciste sentir. Entonces, ¿cuál es mi propósito hoy? Participar en organizaciones, de lo que sean, armar equipos de alto desempeño y que esos equipos al final nos eleven a todos en crecimiento profesional, en resultados, en responsabilidades y en tener más gente. Hoy mi gran logro en Chile es que el negocio se fue por 6 en 5 años que estoy en la compañía. Pero de nuevo, yo te cuento el resultado, pero se fue por 6 en cantidad de senior managers, en cantidad de managing directors, en gente, en familias, en carreras, en oportunidades laborales. Entonces, ¿mi propósito cuál es? Mándame a cualquier organización, armar equipo y a tener resultados. Resultados pueden ser impacto social, impacto económico, lo que sea. Yo soy un generador serial de equipos, te diría. Mira, es increíble, ¿no? Porque cuando es tan concreta la respuesta y es tan importante que la gente y las compañías, tenemos que hablar después de cómo se conecta digamos, en el mundo de las empresas, el propósito de sus owners con el propósito de la compañía, pero digo, es tan claro el propósito. Es como cuando vos me preguntas el mío, ¿cuál es tu propósito? Yo soy un despertador de personas y de organizaciones. Yo soy un despertador
Así me veo. Dices, ¿cuál es el artículo de doméstico de tu casa donde vos te sentís reflejado? Yo soy un despertador. Yo no soy el que despierta. Yo soy el que suena para que alguien se despierte, para que una compañía se despierte. Vos sabés que a mí me apasionan los procesos. Cuando vienen las familias a consultarme hoy sobre grandes desafíos, porque lo que me toca es trabajar con empresas que tienen que dar vuelcos y tienen que hacer cambios paradigmáticos de sus modelos de negocio, de sus negocios, porque no dan para más y les cuesta hacerlo y no lo pueden hacer, etcétera. Cuando yo trabajo con ellos, en definitiva, de alguna manera lo que me pasa es que a mí me apasionan, ahora sí estoy contento de que me apasionen los resultados de ellos. Cuando hablo de los resultados, hablo en verdad de un concepto que quería compartir con vos, que es, siempre me apasiona y digo, ¿por qué se dan los resultados económicos en las compañías? ¿Por qué se dan? ¿Por qué no? Porque es cuando se alinean, hay un montón de variables, como estábamos hablando, que se tienen que alinear, pero hay algo bien concreto, ¿no? A mí me gusta siempre trabajar como en 3 dimensiones, en 3 mundos, ¿no? En el mundo económico-financiero, las mejores prácticas, los procesos, la tecnología, los resultados, las consecuencias. El mundo emocional es básicamente qué le pasa a los protagonistas del proceso en su cabeza, ¿no? El mundo emocional es si sus cabezas están produciendo los pensamientos y los sentimientos adecuados para poder llegar, para que sea saludable. Y el mundo espiritual, este es un mundo material y un mundo espiritual, así como hay leyes materiales, hay leyes espirituales. Y la espiritualidad es darle un sentido a la vida, y saber que uno está conectado con algo que es más poderoso que uno. ¿No? Que tenemos nuestro lugar, que somos la creación, somos importantes, pero también somos algo muy chiquito dentro de la creación, muy grande y muy chiquito. Y la realidad es que cuando vos conectás y trabajás con los 3 mundos, ves que tienen mucha relación entre sí. ¿Por qué? Porque una persona que le da un sentido a la vida produce los pensamientos y los sentimientos en el mundo emocional que son los adecuados. Tiene un patrón. Entonces empieza a pensar y hacer tomando como patrón ese propósito que tiene. Y cuando piensa y siente bien, hace coherente a ese propósito. Cuando vos estás atado a ese propósito, ahí empezás, como digo yo, como a esquiar, ¿entendés? Es como que jugás en otra liga, jugás en ese núcleo, ¿no? Sí. Y te hago una pregunta porque digo, ¿cómo lográs vos sacar lo mejor de los demás, ¿no? Porque cuando te escuchaba, y yo que te conozco, es hermoso hablar con vos, sos agradable. Me acuerdo cuando nos juntamos a comer en Chile, o sea, yo te veía, la gente te saluda con o sea, no me sorprende para nada eso que estás planteando, pero ¿cómo lográs vos a 20.000 colaboradores sacarle lo mejor? Que aporten lo mejor y que se alineen con el propósito que tiene Accenture. Mira, a ver, hay 2 palabras. Para mí se llama interés genuino. Vos no podés falsear el interés por la gente. Entonces por supuesto a 20.000 personas no hay manera de llegar, tiene que haber cierta pirámide que te permita escalar. Entonces vos tenés que tener un grupo que trabaje con vos, que no sean necesariamente igual a vos, pero que tengan 2 cosas. Uno, que entiendan hacia dónde van, y a lo mejor la estrategia no es perfecta, pero es importante que se ejecute. Una estrategia que no se ejecuta no sirve para nada. Probablemente 20% es hacia dónde vas y 80% es ser consistente y llegar. Entonces, primero que entiendan hacia dónde van y que lo compartan como equipo. Y si no lo comparten, que se alineen por un tiempo, ¿no? Un general del ejército no le va a preguntar a todo el mundo hacia dónde ir, cuándo atacar. El ejército es lo más jerárquico que te puedas imaginar para sobrevivir, porque un soldado a la mitad de la guerra no puede darse vuelta y decir, ahora mejor corro para el otro lado. Hay una lógica. En la empresa es más democrático el proceso, pero en algún minuto también hay que alinearse. Entonces, primero,
el equipo tiene que saber claramente hacia dónde va. Eso es estrategia. Segundo, tiene que ejecutar. Y para ejecutar tenés que tener las herramientas tecnológicas, todo lo que vos necesites, pero sobre todo las personas enganchadas, motivadas y con mucha energía. ¿Cuántas veces te pasa que vas a un restaurante espectacular y decís no vuelvo más? ¿Por qué? ¿Porque las sillas eran incómodas? ¿Porque el mantel estaba sucio? ¿Porque la comida era fea? ¿O porque te atendieron mal? Claro. Entonces, mi esposa 1000 veces me decía, ella trabajaba en American Express, y me decía, ustedes toman grandes decisiones en el comité ejecutivo y no vienen al contact center a ver cómo finalmente tratamos a los clientes. Me pasó con otro cliente ir y cuando vio, era un cliente muy pituco, y cuando fuimos al contact center de otra empresa, miró y dijo, ¿esta es la gente que atiende a mis clientes? ¿No? Porque eran chicos jóvenes, no estaban de corbata, hablaban distinto. Entonces, tenés que asegurarte que te preocupas por la gente y que a su vez la gente se preocupa por el otro, pero un interés genuino. Genuino no quiere decir que vas a estar 1 hora hablando de la familia en una reunión, pero si hay alguien que o está enfermo o tiene alguna cosa particular que sabés que de alguna manera va a afectar el rendimiento, tenés que anticiparte. Tenés que darle la salida, tenés que darle las herramientas, tenés que darle el apoyo para que pueda, tenés que contenerlo de alguna manera. Claro. No soy psicólogo, estudié negocios, soy bien direccionado a los negocios, pero si vos estás feliz, probablemente vas a rendir mucho más. Y estar feliz quiere decir reconocer en qué cosas vas bien, en qué cosas vas mal, y todos los días son distintos. Entonces tenés que hacer un check con el equipo para ver dónde están. Es increíble y ya tenemos que ir terminando porque el tiempo vuela, ¿viste? Cuando estás a todo tu propósito el tiempo vuela y ahora hay que ir terminando, pero es impresionante cómo hay muchos empresarios que no entienden que uno de los secretos está en lo que estamos charlando, que tiene que ver con que vos generes el frasco, el ámbito, para que el valor sea bidireccional, la creación de valor sea bidireccional, de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Las compañías fuertes son las compañías que logran eso, que la persona que está haciendo, porque en definitiva siempre yo digo lo mismo, ¿no? ¿Qué es la productividad de una empresa? Es la sumatoria de la productividad de sus factores. Exacto. Entonces lo que digo es, si todos somos únicos haciendo lo que nos toca hacer, en definitiva no hay remedio. Vamos a buscar las mejores soluciones, vamos a buscar los mejores procesos, vamos a aprender de las cosas que no están bien. Es clave, ¿no? Y en el fondo de todo esto, también está, yo me veo como, no sé, como empresario, y a vos te debe pasar lo mismo, como persona en el mundo de la empresa. Tratamos con personas, somos personas, tienen alma esas personas. Entonces cuando vos manejás negocios, es clave entender esto. Y cuando además necesitas hacer cambios paradigmáticos rápidos que implican salir de una zona de confort, implican un compromiso, si vos mostraste todo ese interés, la cosa va. A mí me gustaría cerrar. ¿Vos te acordás de mi Bobby Aida, de mi abuela? ¿Te acordás de mi Bobby Aida? Sí. Una genia absoluta. Vos sabés que cuando ella falleció ella vive, está en Ledor Bador, y ella fue la que, mi mamá trabajaba mucho de psicóloga y me llevaba a trabajar el negocio. Cuando ella enviudó, ella básicamente le quedaron deudas porque mi abuelo no era muy hábil en el mundo de los negocios. Y ella tenía 4 hijos, había sido ama de casa. Entonces lo que hizo fue, tuvo que salir a trabajar para pagar las deudas. Y para eso se puso un negocito en Cabildo y Ugarte, que era un pañuelito, era muy chiquitito, pero ella revolucionó la experiencia de las clientas de zapatos de su negocio. Y yo me acuerdo que yo la acompañaba a tratar con los marroquineros, los fabricantes. Yo tengo clientes grandes ahora y yo veo cómo hizo esta mujer. Y yo creo que cuando vos apelás a esto, a que te importa el otro, que no te da lo mismo, esto que vos decías, este interés genuino, voy a tomar esa palabra,
vienen los buenos resultados. Bueno, Nico, yo quiero agradecerte en esta conversación. Ojalá que le sirva a un montón de gente. Y bueno, creo que te voy a invitar a que hablemos de ventas también. Perfecto. Así que bueno, gracias. Gracias.